El 3, 2, 1, ahora. Buenas tardes, estamos hoy en la parte 3 del curso de ¿Por qué no funciona el socialismo? Que realizamos con la Fundación Libertad y Progreso, junto con el apoyo de la Fundación Naumann. Hoy tenemos el agrado de presentar a Diego Giacomini, que nos va a hablar de la refutación libertaria de Murray Rothbard del socialismo, digamos. Diego Giacomini es licenciado en Economía, especializado en Economía Internacional por la UBA. Tiene un Master of Science International Economics en la Universidad de Essex de Reino Unido. Hoy es economista en jefe de Economía y Regiones y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También es coautor del libro Libertad, 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 junto con Javier Milei. Bueno, sin más, le doy la palabra a Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están hoy. Estamos reunidos acá, gracias a Libertad y Progreso, a quien le agradezco la invitación a dar esta conferencia, que hace algunos años que no conferenciaba para Libertad y Progreso. Y bueno, ya ha sido presentado, yo voy a ir al grano directamente. Decidí compartir una presentación con ustedes mientras hablaba, con el espíritu de que a ustedes les queda material y que vayan leyendo mientras yo voy hablando la exposición, ¿no? Voy a arrancar el tema porque la refutación del socialismo, para poder refutar el socialismo, al socialismo hay que refutarlo primero y antes que nada desde la moral y la ética, entendiendo un concepto básico, un faro que nos tiene que guiar en el camino, con la idea que el Estado es el enemigo, el Estado es el enemigo del derecho natural del ser humano, es el enemigo de los derechos individuales, es el enemigo de la libertad. Y como consecuencia de todo esto, y solo como una consecuencia, desde el utilitarismo implica pérdida de prosperidad. Pero antes que eso, y más importante que eso, hay que entender que el Estado, desde la moral y la ética, está peleado con las ideas de la libertad y en consecuencia con la esencia del ser humano. Entonces vamos a entender cómo comienza el origen del Estado. ¿Qué es el Estado? Y para eso vamos a recurrir a Franz Oppenheimer, sociólogo alemán, que tiene este libro de 1904, El Estado. En este libro explica que el Estado siempre surgió como, primero, una conquista, un avance de un pueblo sobre el otro, luego de conquistarlo, confiscarlo. Y a partir de esa confiscación, crear la esclavitud. Y esa esclavitud tenía un único fin, la explotación económica de un grupo de hombres en beneficio de otro grupo de hombres, los conquistados, explotados en función o para el conquistador. Esto es el origen sociológico del Estado. Sin esto, el Estado no existió, porque acá hay que entender, hoy en día es difícil de verlo, porque coinciden ambas cosas, gobierno y Estado. Pero gobierno y Estado no son lo mismo. Sin esa explotación de conquistadores sobre conquistados, no hay Estado, pero sí puede haber gobierno. Y esto es interesante visualizarlo, porque un gobierno es aquel que solamente está para proteger el derecho natural del ser humano, que es el derecho a su primera propiedad privada o propiedad privada primaria o primogénita, que es el cuerpo mismo de uno. Y de ahí su energía, y de ahí su fuerza de trabajo, porque el ser humano, a diferencia
de otros habitantes de este mundo, nace sin conocimiento. Y la otra diferencia es que es el único ser que tiene raciocinio. Entonces, articulando ese raciocinio con su experiencia, se va haciendo del conocimiento. Y para poder hacerse de ese conocimiento y hacer confluir raciocinio y experiencia, ¿para qué? Para modificar ese entorno, solamente con esa libertad logra proveerse de los medios para alcanzar sus fines. Que sus fines son primero sobrevivir, después vivir, después desarrollarse y por último progresar. Todo esto sin la libertad y sin la propiedad privada de su cuerpo es imposible. Un gobierno es el que solamente está para proteger todo esto. Y se basa en el derecho natural, no en la legislación. ¿Ok? Entonces interviene solamente defensiva o negativamente. ¿Qué quiero decir? Interviene en defensa de esto, deja al ser humano en libertad actuar y solamente interviene en defensa cuando esta propiedad privada y esta libertad son violadas. En cambio, el Estado no. El Estado interviene permanentemente en forma positiva y violenta, creando legislación, el famoso derecho público, el famoso derecho administrativo, que lo único que hacen es avanzar sobre los derechos individuales y el derecho natural. Entonces el hombre pasa a tener solamente los derechos que el Estado le provee o le concede provisionalmente, o sea, mientras los burócratas del Estado quieran. Y así es como la sociedad, con un Estado, aparece dividida en dos. Por un lado, políticos, funcionarios y cortesanos, parásitos, como dice Oppenheimer, que son de los que viven de los medios políticos, y del otro lado de la grieta quedan los privados, que viven de los medios económicos. ¿Y cuál es el problema? Que los medios políticos, una vez instaurados de la mano del Estado, de sus burócratas y sus cortesanos, tienden a empezar a crecer. Los medios políticos prevalecen sobre los medios económicos. ¿Por qué? Porque el ser humano también en su esencia tiene una tendencia a tratar de proveerse de los medios para alcanzar sus fines con el menor esfuerzo posible. Y claramente los medios políticos conllevan mucho menos esfuerzos que los medios económicos. ¿Por qué? Porque los medios políticos permiten disociar la obtención de los medios de la satisfacción de las necesidades del prójimo. A ver, un político, para que se entienda, ve en su cuenta bancaria que le cae todos los meses dinero, sin importar lo que haga. Vive de los medios políticos. Ese dinero que le entra en su cuenta es extraído por la fuerza del sector privado mediante impuestos. En cambio, los que vivimos de los medios económicos, yo tengo que comprar mi dinero. ¿Y cómo lo compro? Lo compro proveyéndole a mi prójimo un bien o un servicio de calidad que a él le sirva. Porque la única manera de comprar ese dinero es que él me compre, me pague voluntariamente por ese servicio de economista que yo le doy. Y para que me lo compre voluntariamente, antes que nada,
¿Yo qué tengo que hacer? Me tengo que poner a pensar qué necesita, qué le sirve a mi prójimo. Y yo ahí, primero, descubrir la oportunidad, que es el servicio, que necesita alguien que le puedo proveer. Y después crearlo, ese servicio. Y solamente si lo creo, si primero lo descubro y lo creo en forma satisfactoria y le sirve a mi prójimo, él me lo va a comprar. Entonces vemos cómo el libre mercado es cooperación social. Bueno, nada de esto le pasa a los burócratas del Estado. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Que cuando aparece el Estado aparece una pelea entre ser ganador versus perdedor neto. Y como es más fácil obtener los medios a través de los medios políticos que los medios económicos, porque implica menor esfuerzo, la gente empieza a luchar por ser parte del invasor, o sea, del Estado. Y es mucho más redituable, mucho menos trabajoso ser un economista jefe de una empresa pública que tener que salir a pelearla en la consultoría económica todos los días en el mes a mes en el libre mercado. Hay que entender, como dice Murray Rothbard, que yo les recomiendo 2 libros, Poder y Mercado, de Murray Rothbard, y La ética de la libertad, de Murray Rothbard, también para entender todo esto. El Estado es conflicto, es casta, es coerción, es explotación, divide a la sociedad en clases. ¿Qué 2 clases? Pagadores netos de impuestos y cobradores netos de impuestos. Por eso me río cuando me dicen, no, pero usted Giacomini cobra del Estado, porque es profesor de la UBA. Me río. Lo que gano en la UBA es 1/7, 1/8 de lo que pago de impuestos por mes. Soy pagador neto de impuestos. En cambio, un funcionario público, un empleado público que también paga impuestos, es cobrador neto de impuestos. A ver, a diferencia de lo que sucede en el Estado, el libre mercado es armonía, es beneficios mutuos. ¿Por qué? Porque en el libre mercado el agente económico intercambia voluntariamente los bienes. Obviamente uno puede comprar un bien que no le sirve, se equivoca, pero enseguida puede remediar la situación. Pero cuando uno entra en una transacción voluntaria es porque, al menos a priori, ex antes, las 2 partes piensan que se van a ver beneficiadas a partir de esa transacción voluntaria. La transacción voluntaria existe porque cada una de las 2 partes intervinientes valoran más subjetivamente, como explica Menger en su libro Principios de Economía Política, valoran más lo que la otra persona le va a entregar que lo que uno va a dar a cambio, porque si no, no existiría el intercambio. Entonces, todo lo que existe en el libre mercado, a priori existe porque es bueno, porque pensamos que vamos a ganar. En cambio, cuando hay intervención económica, es todo lo contrario. Cuando hay Estado, es lo opuesto. Hacemos cosas que no haríamos nunca en libertad. Y del otro lado, hacemos cosas que jamás haríamos por propia elección. Esto es muy importante. El Estado está condenado a crecer. Esto un economista lo explica muy fácilmente. Es imposible que el Estado no crezca. El Estado pequeño es una utopía. El Estado es un monopolio. Y un monopolio de lo más preciado. ¿De qué? De la ley y de la fuerza. Y del castigo. Todo monopolio está
tiende a crecer. ¿Por qué? Porque creciendo persigue su renta extraordinaria, que por eso es un monopolio. Y el monopolio, a medida que crece, te da bienes o servicios cada vez más caros y cada vez de peor calidad. Esto lo explica también Murray Rothbard en La economía del Estado y el hombre, libro que recomiendo. Es muy sencillo. ¿Y qué es un Estado condenado a crecer? Un Estado condenado a crecer con el monopolio de todo lo importante es más gasto público sí o sí. Y del otro lado, si los bienes y los servicios públicos están condenados a ser más caros porque es un monopolio, ¿eso qué es? Es más impuestos, más presión tributaria, más presión inflacionaria. Y del otro lado, si son de peor calidad, ¿qué es? Y estamos condenados irremediablemente a justicia de peor calidad, seguridad de peor calidad, en una socialdemocracia, salud de peor calidad y educación de peor calidad. Señores, a lo largo de los últimos 100 años, desde que la democracia universal y republicana fue el modo de gobierno que prevaleció en Occidente, esto es lo que viene pasando. Antes de 1914, de la Gran Guerra, el gasto público en Europa era el 8% del PBI. Cuando se consolidan las democracias, el gasto público en la década del 20 y 30 pasa al 20 y 30% del PBI. En Europa llega a 50% del PBI en la década del 70, después hay un pequeño ajuste hacia la baja en los 90, pero hoy, a nivel global en el mundo, nunca el gasto público ha sido tan grande, nunca la presión tributaria ha sido tan grande, nunca la cantidad de dinero ha sido tan grande, después de que una vez para siempre se llevaron puesto el patrón oro, y la deuda es la mayor de la historia. Esto lo explica muy bien Hermann Hoppe en este libro Monarquía, Democracia y Orden Natural. O sea, el Estado está condenado a crecer en los regímenes de democracia universal y republicana. Y el que piensa que las constituciones de Alberdi o de Jefferson en Estados Unidos son instrumentos de gran valor para proteger al individuo y evitar el avance del Estado sobre los derechos naturales del hombre, realmente vive en una utopía increíble, porque la evidencia demuestra que estas constituciones han servido para que el Estado y la política avance exponencialmente sobre todo lo que estas constituciones pretendían proteger. Porque hay que entender que la división de poderes también es una utopía idealista. Y esto se ve claramente cuando uno entiende cómo se eligen los jueces en una república. ¿Cómo se eligen los jueces de una república? Voy a poner una metáfora muy sencilla. Imaginemos un parlamento donde hay dos colores, blanco y negro. Uno con el 60% y el otro con el 40%. ¿Qué hace? El presidente de la nación le envía un pliego de potenciales jueces al Congreso donde hay abogados de su partido político. Se presentan en el Congreso. Ok, se juntan las dos bancadas y dicen, bueno, de los 10 jueces, 6 son para mí, 4 son para vos, y quedan nombrados 10 jueces, todos abogados pertenecientes o cercanos a los partidos políticos gobernantes. Y son los mismos que aprueban después toda la legislación que manda el Poder Ejecutivo, aprueba el Poder Legislativo de esos dos partidos políticos y los declaran esos jueces totalmente constitucionales. Y declaran toda esa legislación contraria al derecho natural constitucional, cuando en realidad no lo es. Ejemplos en Argentina sobran. Por eso hay que entender que la diferencia entre el intervencionismo estatal, la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo es una diferencia
solamente de grado, pero de forma no, es lo mismo. La intensidad es lo de menos, está condenado a crecer. Tenemos que prender una vela para ver dónde termina, con qué ímpetu del crecimiento del Estado y el intervencionismo estatal. Esto es la fatal arrogancia de Hayek, más la imposibilidad del cálculo de von Mises, te llevan al camino de la servidumbre del Estado y un Estado cada vez mayor y mayor que avanza sobre nuestros derechos. Vamos a ver la imposibilidad del socialismo, pero para esto hay que entender la función empresarial, la acción humana previamente. Acá les pongo dos definiciones. Son dos conceptos antagónicos. Es un Boca, un River, un blanco, un negro. Socialismo es sociedad a la menos una. Todo lo que es desarrollo, progreso de la sociedad, es resultado de la acción humana, de miles y millones de personas interactuando voluntariamente, sin darse cuenta, creando a lo largo del tiempo, descubriendo y creando cada vez más medios, solucionando cada vez más desajustes sociales, que crean nuevos desajustes sociales y que posteriormente los van arreglando mediante el descubrimiento y la creación de nuevos medios. Todas las instituciones importantes del ser humano no tienen fecha de creación, porque han sido desarrolladas dentro del proceso espontáneo, voluntario, del sector privado de la acción humana. El lenguaje, el derecho natural, las religiones, el dinero. Por el contrario, el socialismo es todo lo opuesto. Es un palo en la rueda permanente, sistemático, creciente en la acción humana. Es un mecanismo de agresión institucional que suele justificarse a nivel popular, político y científico, como un mecanismo o sistema capaz de mejorar el funcionamiento de la sociedad y lograr un determinado conjunto de bienes colectivos que alguien define como superiores. Es una agresión o coacción permanente, institucional, que es violencia física, ejercida por los burócratas del Estado sobre los actores económicos y sociales, impidiéndoles desarrollar en mayor o menor grado su función empresarial, su acción humana. Pero para esto hay que entender qué es la acción humana. Y este croquis, desarrollado brillantemente por Jesús Huerta de Soto, que yo lo desarrollé un poco más, pero el gráfico es de él, original, lo pueden leer en este libro, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, del gran maestro español Jesús Huerta de Soto. Muy sencillo, acá tenemos un señor A que quiere alcanzar los medios X, pero no tiene, que quiere alcanzar los fines X, pero no tiene los medios para poder hacerlo. Del otro lado tenemos el señor B que quiere perseguir los fines Y y tiene medios, pero que no le sirven a él para alcanzar esos fines Y. Entonces aparece el empresario, que es el señor C del centro, y se le prende la lamparita. Se le ocurre una idea. Descubre una oportunidad. Y para eso tiene que estar atento. La descubre la oportunidad, pero crea valor recién cuando la ejecuta y la lleva a cabo. Se da cuenta que esos medios que el señor B tiene, que a él no le sirven para ir detrás de los fines Y,
son los que el señor A necesita. Entonces, ¿qué hace? Sale corriendo y le dice, te los compro a 3 pesos. El señor B, que no le daba valor a esos fines, a esos medios, dice, sí, dámelos, porque yo ahora con esos 3 pesos puedo comprar los medios que antes no tenía para alcanzar el fin I. El señor B ya está ganando, porque puede perseguir el fin I que antes no podía. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque le compraron los medios que tenía, que él pensaba que no le servían. El empresario agarra los medios que antes tenía B, que se los compró por 3 pesos, se da vuelta y se los vende al señor A por 9 pesos. ¿Qué te enseña la educación pública que te adoctrina en la religión del Estado y la política? Te dice, qué barbaridad este explotador. Miren qué vil, hace negocios, compra 3 y vende a 9 y gana 6 pesos sin hacer nada. Pamplina, está haciendo algo fenomenal. Al vendérselo 9 al señor A, lo está proveyendo de los fines para poder alcanzar el fin X que antes no alcanzaba. Le vende por 9 pesos los medios para alcanzar el fin X. Entonces, gana el señor B, que puede procurar el fin Y gracias a la actividad empresarial, que descubrió y creó la oportunidad. Gana el empresario C y gana el individuo A, que ahora también puede alcanzar el fin X. Ganan los 3. Y acá, este señor A y este señor B, que los dos perdían, porque A no podía correr detrás del fin X y B no podía correr detrás del fin Y, eran una gran descoordinación social, porque estaban incomunicados y ninguno de los dos podían satisfacer sus necesidades que consistían en X, en Y. Y apareció el empresario, estuvo atento primero, después vio la oportunidad gracias a estar atento. Y a partir de descubrir la oportunidad, la lleva a cabo. Cuando la lleva a cabo, crea valor. Y al crear valor, coordina todo esto de desajuste social. O sea, es aprendizaje, es coordinación. A y B aprendieron. Y aprendieron de la mejor forma posible, porque aprendieron sin darse cuenta. Y dentro de la cooperación social, poniendo el interés propio debajo del interés del prójimo. B ya no desperdicia el medio que antes no le daba valor, porque ahora sabe que lo puede vender a 3 pesos. Es más, sabe que le conviene reproducirlo, porque sabe que le sirve para alcanzar el fin Y. Ahora el señor A sabe que puede comprar el medio que antes no tenía y ahora sí lo tiene gracias al empresario y puede alcanzar su fin X. Toda esta información es transformada a muy bajo costo y de manera muy sencilla en una sola variable, el precio. 3 y 9. El sistema de precios transmite toda esta gran información creada por el libre mercado y el empresario. Hay que tener muy en cuenta que toda esta información es inaccesible para el planificador socialista por el propio carácter que tiene la información. Porque todo este conocimiento, toda esta información es de tipo práctica, no científica, es privativa de cada uno de nosotros, está dispersa en todo el mercado. Nosotros tenemos solamente una pequeña porción de la información y todos intervenimos en la creación de la información, todos cooperamos en la creación de esta información. Entonces, esta información, al estar dispersa, no se puede centralizar. Y si no se puede centralizar, no es articulable, no es formalizable,
todo lo opuesto a las ciencias duras. Y si no es artificiable, no es formalizable, no se puede centralizar. O entonces no puede ser usado por ningún organismo planificador, burócrata central, en ningún socialismo. Y acá voy a atacar otra parte del socialismo, la función empresarial y la actividad económica en libre mercado crean productos y servicios desde la nada misma. Esto lo explica muy bien Israel Kirzner en este libro, Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. A ver, Israel Kirzner y Murray Rothbard son los dos grandes discípulos de von Mises de segunda generación. El primer gran discípulo es Hayek, que es su gran discípulo en Europa. Cuando von Mises se muda después de la guerra y se va a Estados Unidos, tiene dos grandes nuevos discípulos, Rothbard y Kirzner. ¿Qué explica Kirzner? Que el automóvil no está implícito en el acero, ni en la cadena de producción, ni en el trabajo con know-how de saber hacer automóviles del trabajador de la industria automotor. Ni el acero, ni la línea de montaje, ni el trabajador, todos paraditos uno al lado del otro, aseguran la existencia de que termine habiendo un automotor. La producción del automotor es una determinación que el empresario primero tiene que descubrir y después tiene que llevar a la práctica. Y recién cuando la lleva a la práctica, crea valor. Y sin ese descubrimiento previo no puede haber creación de valor. Entonces, hay que entender que los ingresos se descubren, los bienes y servicios que se producen se descubren. Esto lo explica Israel Kirzner. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque cuando uno entiende que los ingresos se descubren, los bienes y servicios se descubren y toda la tarta que engloba bienes intermedios, trabajo y bienes finales se descubre, entendemos que la actividad económica no es una torta a descubrir y a repartir, porque cuando entendemos esto, el socialismo se cae como un piano. Los ingresos, la composición de la torta, o sea, de qué está hecha la torta, y el tamaño de la torta se determinan simultáneamente. Ni los ingredientes de la torta, ni cómo se mezclan los ingredientes, ni la torta, ni el tamaño de la torta están dadas de antemano. Todo se crea interactuando en el mismo proceso. El tamaño y composición de la torta depende de los criterios de distribución del ingreso, tanto como los criterios de distribución de ingreso dependen de la composición y del tamaño de la torta. Entonces, viendo esto tan importante, se entiende que es erróneo visualizar la injusticia o la justicia del capitalismo como un asunto de distribución, como un asunto de cómo se reparte, la maldita torta. Entonces, el socialismo que se ocupa de eso se derrite como un helado caliente debajo del sol. Y acá hay que entender que detrás de todo este proceso de creación de valor, de riqueza, está la propiedad privada. Y la propiedad privada, en la propiedad privada confluye primero y ante todo la moral y la ética. Y después el utilitarismo
de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el derecho natural marca que la propiedad privada nace con nosotros. Nuestra primer propiedad privada, ¿qué es? Nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo, que mezclamos todo para transformar nuestro entorno y proveernos de los medios, que son los bienes y servicios, para alcanzar nuestros fines, que son sobrevivir, vivir, desarrollarnos y prosperar. Entonces, acá vemos que lo que están haciendo hoy en día es atentar contra la vida misma, porque no nos están dejando trabajar libremente para propiciarnos nuestros medios para alcanzar nuestros fines. Y todo es esencial. Para un actor es esencial actuar. Para una persona que hace estatuas es esencial esculpir. Para un cantante cantar. ¿Por qué? Porque dado nuestra individualidad y que todos somos diferentes y todos tenemos facilidades y cualidades diferentes, esas diferencias naturales del ser humano son las que llevan a la división del conocimiento, como dice von Mises, que es mucho más que la división del trabajo, como explican los autores clásicos británicos. Entonces, a partir de esa división del conocimiento, cada uno tiene diferentes maneras de ganarse la vida y proveerse el sustento. Y todas son igualmente importantes, porque son importantes para cada uno de nosotros. Y de esto emanan los títulos de propiedad. Y hay que pensar que la propiedad privada está detrás de la especialización de la división del trabajo, porque emana de nuestro ser, de nuestra individualidad. Y esta propiedad privada, que es la que ataca el socialismo, es la esencia del ser humano mismo, desde el enfoque de la moral y de la ética. Y desde el enfoque del utilitarismo, es el responsable del desarrollo de la civilización. Porque la economía no es otra cosa que una vasta red de intercambios voluntarios de propiedad privada entre personas. Cuando entramos en transacciones comerciales, estamos intercambiando propiedad privada, títulos de propiedad privada en realidad. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Si atacan la propiedad privada, como hace el socialismo, atacan el intercambio comercial. Entonces, si lo atacan, va a haber menos intercambio comercial. Y para que haya intercambio comercial, previamente tiene que haber producción. Entonces, si atacan la propiedad privada, atacan el comercio. Y si atacan el comercio, atacan la producción. Y si atacan la producción, atacan la generación de riqueza. Al final de cuentas, el socialismo no solamente está peleado con la moral y la ética de la esencia del ser humano y de las ideas de la libertad, sino que está peleado contra la prosperidad misma. Entonces vemos cómo el socialismo se lleva las patadas con la moral y la ética y la esencia del ser humano, y cómo, desde un lado moral y ético, vaya la redundancia, y cómo está peleada con el utilitarismo del ahorro, la inversión, la acumulación del capital, la generación de riqueza, el progreso y el desarrollo de la civilización. ¿Qué hace el socialismo? Miremos este chart, por favor. El socialismo, con controles de precios, controles de calidad, con la legislación que te dice qué podés hacer, qué no podés hacer, en qué cuantía podés hacer, a qué precio, interfiere en la función empresarial, como marcan esas dos barras verticales.
impidiendo que el empresario, con su función empresarial, descubra los desajustes sociales, descubra las oportunidades de ganancia y después cree valor llevando a cabo sus ideas, que son las que permiten coordinar y solucionar esos desajustes. Y como resultado tenemos que el señor B no puede perseguir el fin X, el señor A no puede perseguir el fin Y. Y el señor A pasa a estar peor, el señor B pasa a estar peor y el empresario también. Y toda la sociedad vive una descivilización, como dice Hermann Hoppe. A ver, hay que entender que la propiedad socialista es inmoral, primero y ante todo. ¿Por qué es inmoral? Me dejan tomar un trago de bebida y se los cuento. Es inmoral porque asigna los activos a un colectivo formado por personas sin tener en cuenta cómo era la relación de esa persona, el esfuerzo de esa persona con los activos. La propiedad socialista favorece al no productor, al no contratista, al no ocupante, perjudicando ¿a quién? Al productor, al contratista, al trabajador, al que genera riqueza. Premia al que no genera valor, castiga al que genera valor, por lo cual es inmoral. Pero además, la propiedad socialista no se puede enajenar. Si no se enajena, no tiene sistema de precios. Y si no tiene sistema de precios, no puede haber cálculo económico. Entonces, si no hay cálculo económico, no se pueden calcular beneficios, costos, costo de oportunidad. No se pueden imputar pérdidas ni ganancias. Esto termina estimulando la pereza, la negligencia y termina destrozando la acumulación de capital, el capital mismo y el proceso de generación de riqueza y producción. No se sabe qué, cuánto, cómo, de qué calidad y en dónde producir sin sistema de precios. Entonces, los servicios y los bienes públicos indefectiblemente terminan siendo proveídos en baja calidad, en mala calidad, en mala cantidad y en donde no tienen que estar, ni los quieren ni necesitan. Y es así. Y cuanto más pasa el tiempo y hay más intervención, estas características tienden a ser exponenciales. El socialismo no puede funcionar bien. Jesús Huerta de Soto explica muy bien esto con dos argumentos, el argumento estático y el argumento dinámico. A ver, vamos con el argumento estático. Es muy sencillo. Dado las características de la información, que tiene un gran volumen, al ser tan grande la información, nadie se puede hacer de esa información. Esa información está dispersa a lo largo y a lo ancho de todo el mercado, distribuida a lo largo y a lo ancho de todos los seres humanos, que tenemos solamente una pequeña porción de la información que está en nuestras mentes y no es articulable. Entonces, toda la información relevante para la vida social y la civilización que se crea se transmite de una formación implícita, descentralizada y dispersa, o sea, en forma no consciente ni deliberada. Es imposible que pueda ser trasladada al organismo de planificación central. Y miren el caso de el COVID y lo que está haciendo todos los gobiernos
a lo largo y a lo ancho del mundo, pero especialmente en Argentina, donde es extremo, y el COVID-19 está siendo utilizado como excusa para llevarnos al comunismo siglo XXI, vemos cómo cuántas cosas se le escapaba al planificador central o se le escapó. ¿Cuántos problemas van apareciendo día tras día que estaban fuera del entendimiento, fuera del cálculo? Bueno, es ejemplo de todo esto. Pero además es más grave, porque la información no es una foto, sino que es dinámica, cambiante, y día tras día se va acumulando en capas sobre capas, haciéndose cada vez de mayor volumen. Y si cada vez es de mayor volumen, de lo que se tiene que hacer el planificador central es de una información cada vez más difícil de captar. O sea, cada vez se le escapa más al planificador. Pero además, no se puede transmitir información que es relevante, pero que todavía no se ha creado ni descubierto. Y que el organismo planificador, al intervenir, lo que hace es impedir que se descubra y se cree y se vaya a crear esa nueva información. Entonces, este proceso dinámico y esa intervención en este proceso dinámico agranda los problemas exponencialmente. Y lo que hace es que cada vez haya menos coordinación y más desajuste. Entonces el organismo planificador destruye toda información e impide que se crea nueva información, lo cual atenta justamente contra su supuesto propósito, que es intervenir para crear cada vez más coordinación. El problema central, y acá está subrayado, es que el organismo planificador ni siquiera tiene conocimiento de la magnitud de su ignorancia supina, no tiene idea de todo lo que debería conocer y ni de casualidad nunca va a conocer ni el 5 ni el 10%. Entonces, esta persona agranda los problemas día tras día, interviene cada día más, porque cada día los resultados son más lejanos a lo que pretendía, y nos lleva al camino de la servidumbre de Hayek. El planificador no tiene chances de saber qué, cómo, dónde buscar la información. Pero además, el planificador, pensemos en Alberto Fernández, pensemos en mi compañerito de secundaria y universidad, que les podría hablar largo y tendido, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del comunista de Larreta. Son burócratas de carne y huesos que irremediablemente persiguen su propia función empresarial. Es mentira que gobiernan por y para nosotros y por el bienestar general, que es un concepto que no solo no existe, sino que nunca va a existir, porque es imposible que exista, porque el bienestar es individual, al igual que el concepto de esencial. Son dos conceptos individuales que emanan de las características individuales de cada uno de nosotros, que no pueden ser agregadas y no pueden conformar un colectivo. Entonces, el órgano planificador no puede hacer cálculo económico, no puede saber cuántas camas necesita, cuánta terapia intensiva necesita, cuántas cajas de alimentos, dónde intervenir, cómo hacerlo. Y como no puede hacer cálculo económico, porque no puede calcular beneficios, costos, siempre termina siendo irresponsable. Más intervención termina siempre llevando a cabo. Y paradójicamente, cuanto más intervención haya, necesita más información, a lo cual cada vez puede acceder menos,
pero lo intenta. Y crea un rulo negativo que se potencia, que termina potenciando la N, la creación de más información, más descubrimiento en el sector privado, atentando cada vez más contra la actividad empresarial, la función empresarial y la acción humana. Y cada vez hay más distorsiones, más desajustes, menos coordinación social. Es el monumento a la fatal arrogancia y al camino de servidumbre de Hayek. Indefectiblemente el socialismo conduce a la mala inversión, conduce indefectiblemente a la escasez, conduce indefectiblemente a cada vez más corrupción, porque claramente cada vez hay más impuestos, cada vez hay más gasto público, cada vez más hay Estado. ¿Y qué es la corrupción? Un contrato fraudulento en el cual intervienen dos partes, en la que se trafica gasto público financiado con nuestros impuestos. La única manera que haya menos corrupción es que haya Estado más chico, menos gasto y menos impuestos. Y además el socialismo desvía energía desde la producción y la generación de riqueza hacia procurar, uno, evitar que el Estado te caiga arriba. O sea, yo pienso menos en cómo hacer consultoría económica buena porque me tengo que preocupar en cómo evadir impuestos con todas las letras y eludir también. O algunos, no mi caso, tratan de hacerse amigo de algún funcionario que le dé contratos con el Estado porque es más negocio y más fácil ganar plata con el Estado pasándole por debajo de la mesa en un acto de corrupción una tajada al burócrata que poniéndose a hacer consultoría en el libre mercado. Pero además el Estado es poder, es propaganda, el socialismo es poder, es propaganda, es engaño. El socialismo busca mantenerse en el poder y para eso ejerce su propia función empresarial, que es más fatal arrogancia, más camino de servidumbre. El socialismo fomenta a los cortesanos. El organismo planificador necesita cada vez más tener más burócratas que los apuntalen en universidades, en fundaciones, en grupos que avalen y justifiquen lo que se hace. El socialismo abunda de la propaganda, abunda de la pauta, que es financiada con los impuestos. El socialismo cada vez le va cada vez peor, cada vez genera más desajustes, descoordinaciones, pero engaña a la población, inventando que esos malos resultados son causas, vaya a saber de qué males de afuera, de qué intereses concentrados, que vende para su propio beneficio que la única manera de vencerlos es con más intervención y más socialismo. ¿Por qué cuesta que nos demos cuenta de todo esto? Porque desde chiquito, como explica Murray Rothbard, y les recomiendo leer este libro, que es todo sobre educación, de Murray Rothbard, explica que la educación pública, que es pública ya sea porque es de gestión estatal o porque es de gestión privada. No importa, eso es la billetera que lo paga. Es pública porque los contenidos son aprobados por burócratas del Estado. Y la educación pública, cuyos contenidos están digitados por los burócratas del Ministerio de Educación, nos adoctrinan en la religión del Estado, nos adoctrinan en la política, nos adoctrinan y nos enseñan desde chiquitos
que el Estado y sus burócratas deben intervenir, corrigiendo las injusticias y las fallas del mercado, eligiendo ganadores y perdedores. Y obviamente hay un cúmulo de ingenieros sociales, docentes, profesores, directivos, que son curas, cardenales y obispos de una iglesia organizado en torno a ministerios de educación que delinean las políticas educativas que generalmente están diagramadas por cuenta y orden de la casta política. Y convencernos que hace falta más Estado. ¿Y cómo nos convencen? Nos convencen diciéndonos que el Estado somos nosotros, que nosotros somos parte del Estado, que el Estado es nuestro y que los burócratas del Estado gobiernan por y para nosotros. Y que si nosotros queremos ser parte de ellos, simplemente tenemos que formar un partido, presentarnos a elecciones y ganar las elecciones. Y que desde ahí podremos transformar la realidad. Cuando, repito, les recomiendo que lean mi nota en Infobae, que se llama Liberalismo, Democracia y Probabilidades de Cambio, que muestran que esto es tal vez la utopía más grande de todas. Y acá, para cerrar, cierro con este chart que muestra simplemente que, como si todo esto fuera poco, el socialismo, una gran estafa científica e intelectual, ha matado más de 120 millones de seres humanos en los últimos, redondeando, 150 años. Esto forma parte del libro negro del comunismo, que acá le muestro su tapa. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Me pueden preguntar lo que quiero. Esta ha sido toda la presentación por hoy. Les agradezco mucho haber estado ahí conmigo. Gracias totales. Muchas gracias, Diego. Realmente muy interesante la explicación. Hay algunas preguntas que van surgiendo en el chat que me gustaría hacerte. Hay una primera que dice, ¿podrías explicarnos por qué existe una mayor movilidad social de los sectores más vulnerables en un sistema capitalista que en un sistema planteado sobre la intervención estatal? Digamos, razonablemente, ¿por qué se hace esa diferenciación? Bueno, acá tenemos yo creo, no sé quién me hizo la pregunta, pero voy a tratar de contestarla. Acá hay que poner blanco sobre negro. El capitalismo no hay que disociarlo de la intervención estatal. Una cosa es capitalismo de libre mercado y otra cosa es capitalismo con intervención estatal. ¿Qué quiero decir? Como acabo de explicar, una dirección de un ministerio, una secretaría, una subsecretaría, es socialismo. Lo mostré, porque la definición del profesor Jesús Huerta de Soto explica que cualquier intervención que le ponga un palo en la rueda, puede ser un palo gordo así, un palo así, un palo así, o una varilla mucho más finita, a la función empresarial y a la acción humana, es socialismo. El punto es que la pregunta hay que dar la vuelta. ¿Cuánto sería la movilidad social si no hubiera intervención estatal? O sea, el capitalismo es tan poderoso que aún siendo un capitalismo con intervención socialista, ha permitido movilidad social. A pesar de eso, el capitalismo le gana al intervencionismo y crea y saca gente de la pobreza. Lo que pasa es que ahí tenemos lo que yo explicaba, que una vez que aceptás la intervención del Estado,
Los últimos 100 años han demostrado que cada vez tenés más Estado. El problema es que cuando lo pones en dinámica y el tamaño del Estado crece, cada vez sacás menos personas de la pobreza y tenés menos movilidad social de la que podrías tener con menos socialismo y menos intervención social. A ver, contesto rápidamente. En los Estados Unidos de final del siglo XIX tenías más movilidad social o principio del siglo XX que la que tenés hoy en día. ¿Ok? En la Argentina de las primeras décadas del siglo XX tenías mayor movilidad social y sacabas más gente de la pobreza que la que podés sacar hoy en día. Los dos son capitalismo. Aquel de hace 100 años era un capitalismo con mucho menos intervencionismo social que el de hoy en día, con mucho menos socialdemocracia que el de hoy en día. Argentina, ya en esa barra imaginaria, ya se pasó de la socialdemocracia. Argentina ya está entrando al socialismo. Creo que contesté la pregunta. ¿Más preguntas? Sí, perfecto. Sí, bárbara la respuesta. Hay otra pregunta que dice, en un sistema de libre mercado, ¿no habría monopolios beneficiados en el punto de partida por la desigualdad social que oprimirían a cualquier emprendedor nuevo? No. Punto número 1. Acá recomiendo leer mucho. Hay un libro que lo tengo en la biblioteca, no lo tengo acá a mano, de Murray Rothbard sobre la desigualdad, ¿no? La desigualdad es natural. ¿Por qué? Porque el ser humano, no hay dos seres humanos iguales. No hay dos seres humanos con las mismas habilidades. No hay dos seres humanos con los mismos intereses. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, es mentira que alguien le puede brindar la misma oportunidad a dos personas. Vamos a un ejemplo burdo. Que intervenga el Estado para, a mí, de niño, yo quiero ser jugador de fútbol profesional. Y quiero tener el mismo punto de partida que Maradona. Para poner un ejemplo que se entienda bien burdo. Entonces, quiero que el Estado ponga un colegio de fútbol. Porque quiero que me brinde la misma oportunidad de ser jugador de fútbol que Maradona. No. La única manera que tengamos la misma oportunidad es que a Maradona le atrofien las dos piernas. ¿Ok? Es la única manera que Maradona y yo tengamos las mismas oportunidades en el momento número 1. Entonces, cuando te dicen que la educación pública, y que saquémosles el nombre de educación pública, que la educación universal brinda igualdad de oportunidades, es mentira. Porque si yo meto a todos los alumnos en una misma clase, al más inteligente y más habilidoso, para decirlo de alguna manera, lo hago aburrir. Al menos habilidoso y menos inteligente, lo frustro. ¿Por qué? Porque pongo un estándar intermedio que hace aburrir al más inteligente y más habilidoso, pero que frustra al de abajo, porque no llega. Y al del medio lo hago sentir mal con respecto al de arriba de todo. Y nunca puede ser igual. Entonces, la única manera de brindar oportunidades es poniendo la vara abajo de todo. Con lo cual, en realidad, estás castigando al que tiene mayores habilidades, mayores intereses más en línea con actividad
A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta Z. Y podemos poner A, B, A, B, A, B, C, porque el crisol de intereses y habilidades es casi infinito. O sea, cada uno tiene que buscar el suyo. Y siendo a los monopolios, hay monopolios buenos y monopolios malos. Esto lo explica también muy bien Murray Rothbard. Bill Gates es un monopolio fabuloso, es bueno. Bill Gates hizo que el 95% de la población mundial trabaje y viva con Windows, porque Windows le solucionó la vida a todo el mundo con mucha calidad, muy bajo precio. Bienvenido sea ese monopolio. ¿Cuál es el monopolio malo? El monopolio malo es el que dio un burócrata de la poltrona del Estado. Es un monopolio que beneficia al empresario y al burócrata, en detrimento de todos nosotros. Muy probablemente te lo quieran vender que es en beneficio de todos, pero es mentira. Creo que contesté la pregunta. Sí, perfecto, espectacular. Estamos quedándonos cortos de tiempo, así que voy a unificar dos preguntas que me parecen interesantes para dejarte una libre respuesta. ¿Vos ves como una utopía para la Argentina la salida de la política? ¿Cuál es la salida posible ante eso? Y con respecto a esa pregunta también es, ¿la realidad actual hace posible una práctica de un anarcocapitalismo concreto? Vamos por parte. Lo primero que tengo para decir, hoy en Twitter subí 3 gráficos del PBI per cápita que ponen de manifiesto que, a ver, toda la casta política a lo largo y a lo ancho de todo el mundo es nefasta. El COVID lo ha puesto grotescamente sobre la mesa y al alcance de nuestro entendimiento. El que no lo quiere ver es porque quiere jugar al gallito ciego y se quiere tapar los ojos. Ahora bien, dentro de ese universo de caterva, sin lugar a duda, Argentina tiene la peor casta política. El PBI de Argentina, el PBI per cápita muestra que cuando termine el 2021, que este fenómeno del COVID hay que mirar 2020 y 2021 todo junto y pararse al final del 2021, muestra que Argentina es el único lugar del mundo donde se perdieron los últimos 20 años. Estamos igual que en el 2001. ¿Eso qué quiere decir? Que la casta política argentina tiró abajo la convertibilidad, recuperó el Banco Central y después de 20 años estamos parados con la misma generación de riqueza que en el 2001. No pasa en ningún lado del mundo. Tal vez pasa en Venezuela, Corea del Norte y Vietnam, no lo sé. Pero en el mundo civilizado, del este, del oeste, del norte, del sur, no pasa en ningún lado. Pasa solamente acá y es irrefutable. Perfecto. Yo creo, por esto recomiendo leer mucho a Hoppe, y recomiendo, repito, leer mi nota que está en Infobae, la última nota que publiqué, que se llama Liberalismo, Democracia y Probabilidad de Cambio. El sistema de democracia universal republicana es el perfeccionamiento de la N de un andamiaje institucional que impide cualquier cambio desde arriba y desde adentro del sistema. En la nota lo explico muy bien. Como tengo poco tiempo, no lo voy a explicar acá, los invito a leerlo. Es imposible cambiarlo desde arriba y desde adentro. A lo sumo, se puede hacer, en el mejor de los casos, una reversión de algunos años que después te genera que las reformas tengan un overshooting y sean dadas vueltas, pero con más fuerza que previamente, Argentina de los 90. Y después sean revertidas y te lleven a un punto de socialismo todavía más alto que antes de que hiciste las reformas. Si tuviste la suerte de vivir esos 5, 6, 7 u 8 años y te moriste cuando terminaron, bien. Ahora, si tenés que vivir 10, 15 o 20 años después de las reformas, la pasás mal.
yo creo que la única manera es, hay que achicar el tamaño del Estado. Y esto hay que desandar el camino que ha tenido el Estado en los últimos siglos. ¿Qué quiero decir? Esto no es solamente Germán Hoppe, hay varios autores que lo explican. El camino va a tener que ser la secesión. Va a haber, la única manera de achicar el Estado va a ser la secesión. Que haya provincias, regiones o ciudades que se separen y se hagan estados más pequeños. Y es la única manera de achicar el Estado. Y es el camino hacia el minarquismo. Probablemente yo no lo vea, pero esto no quiere decir que no termine sucediendo. Todo sistema de gobierno tuvo una vida temporal, ¿ok? Que terminó acabándose. Todo cambio de sistema, primero tuvo una batalla cultural que lo deslegitimó. Esa deslegitimación fue la piedra angular que lo empezó a erosionar y el sistema irremediablemente fue siempre cambiado desde afuera y desde abajo, nunca desde arriba y desde adentro, nunca sin deslegitimación, mientras que el tótem de la democracia universal republicana sea intocable, mientras impida la batalla cultural que la desnude a la democracia universal republicana, que la erosione, que muestre que es desde la ética y de la moral, antiética y antimoral para los derechos naturales del ser humano, mientras que se impida este ejercicio, los cambios no van a poder ser llevados a cabo. Y ojo que este régimen ya tiene más de 150 años. Entonces no es jovencito. Pensar en un cambio en algunas décadas para adelante no es ninguna utopía. Utopía es pensar que la democracia universal y republicana no va a agrandar el Estado. Utopía es pensar que la democracia universal y republicana no va a atentar contra la propiedad privada. Va a atentar siempre y cada vez más contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la democracia universal republicana es un régimen de gobierno de propiedad pública. Entonces está condenada a avanzar contra los derechos de propiedad privada, contra el sector privado, contra las empresas y contra el derecho natural del ser humano. Por eso les recomiendo que lean este libro, Monarquía, Democracia y Orden Natural, de Germán Hoppe. No digo que es una Biblia, no, mucho menos que eso, pero les va a hacer ver cosas que tal vez no han visto hasta ahora. Creo que contesté la pregunta. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, quería agradecerte realmente todo el trabajo y lo que pusiste en esta clase de hoy. Hay 400 y pico de personas escuchando, entre elogios te saludan, así que bueno. Algunos me deben maldecir también, ¿o no? Hay de todo, pero No, la mayoría, digamos que están halagando el curso. Yo puedo decir una cosa, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí. Mínimo. Yo soy profesor de la UBA. Sí. Yo quiero decirle que a mis estudiantes todos los cuatrimestres los mando a la biblioteca de la universidad que produce más economistas del país a buscar los libros de Menger, de von Mises, de von Hayek, de Rothbard, de Kirchner, de Hoppe. No está ninguno. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que esto suena muy disruptivo, pero ¿sabes por qué? Porque la educación pública se encarga de que quede como muy disruptivo. No lo es. Dale, eso quería decir.
Bueno, muchas gracias. Quería aprovechar para contarles que si quieren colaborar con Libertad y Progreso, para que sigamos disfrutando de este tipo de clases, pueden hacerlo en el link de la donación que se encuentra ahí en la descripción. Volver a agradecer otra vez a Diego por esta excelente exposición y contarles que el jueves a la misma hora, por este mismo canal, vamos a estar escuchando al gran Gabriel Zanotti, que nos va a contar un poco más sobre por qué no funciona el socialismo. Un placer, ¿eh? Muchas gracias.